Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas en el 20% superior y las personas en el 80% inferior? ¿Has oído hablar de la regla 80-20? La regla 80-20 dice que en cada sociedad, el 20% de las personas ganan el 80% del dinero. Todos comienzan en el 80% inferior y luego toman una decisión de estar en el 20% superior o no toman esa decisión. ¿Cuántas personas aquí querrían duplicar sus ingresos? Les voy a dar algunas ideas geniales y se las voy a dar en 3 o 4 secciones, pero primero quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es la persona más importante en esta audiencia? Bueno, la respuesta es que ustedes son la persona más importante en esta audiencia. Son la persona más importante en todo su mundo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pasan el 99% de su tiempo pensando en ustedes mismos. Así que son la persona más importante. Pero aquí está el punto, cuán importantes se sienten determina toda la calidad de su vida. Cuando se sienten importantes y valiosos, cuando te gusta tu persona y se respetan a sí mismos, cuando se fijan metas más grandes para ustedes mismos, persisten más tiempo, logran más, y más que nada, cuanto más le gusta su persona, más felices son. Cuanto más se gustan, más les gustan otras personas y más les gustan a ellas. Así que todo en la vida, y esto fue un gran descubrimiento para mí cuando era joven, todo en la vida se puede medir por si aumenta o no su felicidad. La única medida real en la vida es qué tan felices son. No es cuánto dinero ganan o el auto que conducen, sino si son personas completamente felices. Así que comencé a estudiar este tema al principio de mi carrera y me sorprendió descubrir que su autoestima es como el núcleo de un reactor nuclear. Es el núcleo de sus emociones y su autoestima determina toda la calidad de su vida. Así que digan estas palabras, digan me gusta mi persona. Sí, ahora, cuando se dicen esto a sí mismos durante el día, cada vez que lo dicen, sonríen y los hace felices. Y cuando se sienten felices, tratan mejor a otras personas y son más felices y más exitosos. Así que comencé a estudiar el tema y lo que descubrí es que el otro lado de la autoestima es un sentimiento de poder personal. Cuando se sienten poderosos, cuando se sienten seguros, cuando sienten que pueden fijar y alcanzar sus metas, cuando sienten que pueden tener éxito, entonces su autoestima aumenta y su autoimagen mejora y se sienten felices consigo mismos. Y este sentimiento de poder personal proviene de las cosas que hacen y de la forma en que las hacen. Voy a darles una serie de pasos que pueden seguir para aumentar drásticamente su sensación de poder personal. Ahora, cuanto más poderosos se sienten, más se gustan a sí mismos, mientras más se gusten a sí mismos, más confianza en sí mismos van a tener, mientras más confianza en sí mismos tienen, más grandes son las metas que se fijan, y más persisten y más logran. Y todo comienza con lo que está sucediendo dentro de ustedes mismos. Así que aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué viene primero, el pensamiento o la emoción? Bueno, cuando aprendí esto por primera vez, me sorprendió bastante que siempre es el pensamiento. Es el pensamiento el que viene primero y es la forma en que interpretan este pensamiento para ustedes mismos lo que determina la emoción. Si sucede algo y lo interpretan de manera positiva, se sienten felices. Si sucede algo y lo interpretan de manera negativa, se sienten negativos. Ahora, la razón por la que digo esto es porque ayer en Rusia estábamos pasando por un momento interesante. Hay una maldición china que dice que vivas en tiempos interesantes y estamos viviendo en tiempos interesantes. Durante los últimos 3 o 4 días, he estado viajando por Rusia hablando sobre gestión de crisis, intervención en crisis, porque muchas personas están diciendo que tenemos una crisis. Pero en chino, la palabra crisis también significa oportunidad. Así que hoy tenemos una de las mayores oportunidades en la historia humana. Más personas van a ganar más dinero y vivir vidas mejores en el futuro de lo que ha sido posible en toda la historia humana. Sí, hay problemas, la economía subirá y bajará como lo ha hecho durante cientos de años, pero hay más posibilidades y oportunidades para ustedes en el futuro de las que han existido antes. Sin embargo, serán diferentes a las oportunidades del pasado. Muchas personas están tan ocupadas observando lo que sucedió en el pasado que no se dan cuenta de que las oportunidades reales están en el futuro.
Ahora, aquí hay una lección que aprendí, y es: nunca te preocupes por cosas que no puedes cambiar y no puedes cambiar un evento pasado. Hay muchas cosas en nuestro mundo que no podemos cambiar, así que no pierdas el tiempo preocupándote por cosas que no puedes cambiar. Enfócate en las cosas que puedes cambiar, y lo único que puedes controlar es la forma en que piensas. Si piensas de manera diferente, te sientes y actúas de manera diferente. Si te sientes y actúas de manera diferente, obtienes diferentes resultados y logras diferentes metas. Así que encontrarás que las personas más importantes a lo largo de la historia siempre se enfocan en las oportunidades del mañana, mientras que las personas promedio siempre piensan en los problemas del pasado. Todos los psicólogos, psiquiatras y consejeros del mundo están ayudando a las personas a hablar sobre su pasado y lo que sucedió en el pasado y por qué se sienten infelices con el pasado. Pero no puedes cambiar el pasado. Lo único que puedes hacer con el pasado es aprender de él y luego, dejarlo ir. Así que aprendes del pasado y lo dejas ir, y luego te vuelves hacia el futuro. Hay una línea maravillosa que dice que cuando te vuelves hacia la luz del sol, las sombras caen detrás de ti. Cuando miras hacia el futuro y todas las posibilidades para tu vida en el futuro, automáticamente te vuelves feliz. Los eventos negativos del pasado que no puedes controlar caen detrás de ti y ese es tu trabajo. Ahora, he hablado sobre este tema en todo el mundo, pero hay una característica de las personas más importantes y, por cierto, ustedes son algunas de las personas más importantes en Rusia hoy. Están en el 10% superior. ¿Y por qué digo eso? Porque estadísticamente, solo el 10% superior de los adultos asistirá alguna vez a un seminario como este. Solo el 10% superior, el otro 90% en toda su vida nunca asistirá a un seminario como este. Lo único en el mundo que pueden controlar es su propio pensamiento y si controlan su propio pensamiento, la forma en que piensan sobre los eventos, controlan cómo se sienten y cómo actúan en el futuro de su vida. Así que una de las preguntas que hacemos es, ¿cuál es el trabajo más valioso y mejor pagado que haces? Y cuando escuché esta pregunta por primera vez, no sabía la respuesta, pero luego aprendí que el trabajo más valioso y mejor pagado que haces es pensar. Y la razón por la que este trabajo es tan importante es debido a la palabra consecuencias. Cuando comencé a estudiar gestión del tiempo hace muchos años y comencé a escribir libros y artículos, me encontré con esta palabra, consecuencias, y cambió mi vida. Lo que decía es que las consecuencias de un evento determinan si es valioso o no importante. Así que, por lo tanto, si un evento o una acción tiene grandes consecuencias potenciales, es importante. Y si algo que haces tiene consecuencias potenciales bajas o nulas, no es tan importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas en el 20% superior y las personas en el 80% inferior? ¿Has oído hablar de la regla 80-20? La regla 80-20 dice que en cada sociedad, el 20% de las personas ganan el 80% del dinero. También dice que en cada industria, el 20% de las empresas ganan el 80% de las ganancias. Ahora, esto es cierto en todo el mundo y ha sido cierto durante cientos de años. Así que en su sociedad, nuestra sociedad, tienen una elección: ¿quieren estar en el 20% superior o quieren estar en el 80% inferior? Ahora, todos comienzan en el 80% inferior y luego toman una decisión de estar en el 20% superior o no toman esa decisión. Y es una de las decisiones más importantes que toman en términos de consecuencias. Entonces, algo es importante si tiene grandes consecuencias potenciales. Algo es poco importante si tiene consecuencias potenciales bajas o nulas. ¿Cuántas personas aquí querrían duplicar sus ingresos? Si pudiera mostrarles una forma sencilla de duplicar sus ingresos, ¿lo intentarían? Aquí les voy a dar una técnica muy simple para duplicar sus ingresos. Ahora, si aumentan su productividad, su rendimiento y su producción en un 25% por año, duplicarán sus ingresos en 3 años. Ahora, eso significa un 2% por mes. Si se vuelven un 2% más productivos o mejores en su trabajo cada mes, eso es un 25% por año, eso es duplicar sus ingresos en 3 años. Sin embargo, una vez que lo hagan, pueden hacerlo de nuevo y pueden duplicar sus ingresos una y otra vez.
Las personas mejor pagadas en nuestra sociedad aumentan sus ingresos en un 10, 20, 30% cada año porque están mejorando constantemente su productividad. Así que aquí hay una técnica muy simple y les daré 7 más. Imaginen que hay 2 tipos de trabajo que hacen. Hay un trabajo que llamaremos trabajo número 1, ¿de acuerdo? Y este trabajo es un trabajo que tiene grandes consecuencias potenciales. Si hacen esto y lo hacen bien, marca una gran diferencia en su vida y en su familia, en todo lo demás. El otro tipo de trabajo que hacen son lo que llamamos trabajos número 2. Y este trabajo no tiene consecuencias potenciales. Entonces, la primera categoría de trabajo los mueve hacia sus metas más importantes más rápido que cualquier otra cosa. Este otro tipo de trabajo no los mueve hacia sus metas e incluso peor, los aleja de sus metas, todos los ejemplos de tiempo que desperdician haciendo cosas sin valor. Así que aquí hay una forma simple de convertirse en una de las personas más productivas y mejor pagadas de la sociedad. Hagan solo tareas número 1. Hagan solo aquellas cosas que los mueven cada día hacia las metas que dicen querer alcanzar. Quieren ganar más dinero, ser más felices, estar más sanos, ascender en su negocio, tener una casa bonita y un auto, viajar. Solo hagan esas cosas todo el día. Si solo hacen esas cosas, las cosas que tienen grandes consecuencias, transforman sus vidas. Ahora, aquí hay otro descubrimiento, el 95% de lo que hacen proviene del hábito. ¿Y si hacen algo repetidamente una y otra vez, qué desarrollan? Desarrollan un nuevo hábito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas en el 20% superior y las personas en el 80% inferior? Y he estudiado esto durante años. Las personas en el 20% superior tienen hábitos de éxito y las personas en el 80% inferior no tienen esos hábitos. Así que pueden aprender los hábitos de las personas altamente exitosas, pueden aprender los hábitos de las personas altamente pagadas, pueden aprender los hábitos de las personas que llegan al 10% superior y al 20% superior, y pueden aprenderlos con la práctica porque todos los hábitos se aprenden, todas las habilidades se aprenden. No hay límite para lo que pueden lograr si simplemente se dedican a desarrollar los hábitos de otras personas exitosas. Cuando era joven, me encontré con una estadística que han visto, decía que la persona promedio solo usa alrededor del 10% de su potencial y el otro 90% queda sin usar durante toda su vida. Bueno, investigaciones recientes muestran que esa estadística no es cierta. La persona promedio solo usa alrededor del 2% de su potencial. El otro 98% está almacenado como un tesoro enterrado en el suelo y nunca se usa. ¿Y para qué usan las personas su 2%? Bueno, lo usan principalmente para conversar en el trabajo y con sus amigos, lo usan para enviar mensajes y tuitear, lo usan para ver televisión. La persona promedio mira una pantalla de 3 a 5 horas al día, ya sea una computadora, un iPhone, un iPad o un televisor, y la mayor parte de lo que están viendo está en la categoría 2. Es completamente irrelevante e importante, no hace ninguna diferencia en sus vidas en absoluto. Pero lo que sea que hagan una y otra vez se convierte en un hábito. Entonces, hoy tenemos una generación entera de personas que tienen el hábito de mirar pantallas todo el tiempo y, como resultado, sus vidas avanzan muy, muy lentamente. Entonces, por lo tanto, después de eso, tienen que preguntarse, ¿es esto un buen uso de mi tiempo? ¿Este trabajo tiene tremendas consecuencias para mí? Así que cuando llegué a estudiar el pensamiento, dije, ¿cuál es la actividad que tiene las mayores consecuencias potenciales para ustedes en sus vidas? Y la respuesta es pensar, porque la calidad de su pensamiento determina la calidad de sus acciones, la calidad de sus acciones determina la calidad de sus resultados y en la vida todo se trata de resultados. Ahora, sea cual sea su edad, si miran a otras personas que tienen éxito, hay una cualidad que las personas exitosas tienen y es que obtienen muchos resultados. Son conocidos por todos como las personas que obtienen la mayoría de los resultados, son extremadamente orientados a resultados, piensan en resultados todo el tiempo. ¿Cuál es la característica de las personas infelices y sin éxito? Es que desperdician la mayor parte de su tiempo. ¿En qué desperdician la mayoría de las personas su tiempo en el trabajo? Lo desperdician hablando con sus amigos.
Cuando van a trabajar por la mañana, no van a trabajar, van y encuentran a alguien con quien hablar y es como patos en el corral, cuac, 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 cuac. Si van a cualquier oficina de negocios, todos van cuac, 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 cuac y luego es la hora del almuerzo, así que todos salen cuac, 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 cuac y todos regresan cuac, 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 cuac y nadie hace ningún trabajo. Todos están perdiendo el tiempo, y luego entran, revisan su correo electrónico, y revisan su Facebook, y luego van y toman un café, pierden más tiempo, y luego se van a casa. He notado que la jornada laboral en Rusia es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, cuando conduzco en el tráfico a las 3:30 de la tarde, las carreteras están llenas de autos. ¿Por qué es eso? Porque todos los que salen del trabajo a las 5 de la tarde en realidad se van a casa temprano para poder ver televisión y se van a casa temprano para poder adelantarse al tráfico, cuac, 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 cuac. Entonces, la mayor parte del tiempo en el trabajo se desperdicia. Así que les daré otra técnica para transformar sus vidas. Cuando vayan a trabajar, trabajen todo el tiempo. Cuando vayan a trabajar, cuando comiencen, primero en la mañana, solo trabajen todo el día y no hagan nada que no sea su trabajo. Si alguien quiere hablar con ustedes cuac, 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 digan sí, pero no ahora, hablemos después del trabajo o hablemos el fin de semana, pero ahora mismo tengo que hacer mi trabajo. Eventualmente, las personas dejarán de hablar con ustedes y hablarán con otras personas cuac, 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 cuac y ustedes lograrán 2 o 3 veces más cada día si solo van a trabajar y comienzan a trabajar y trabajan todo el día. Si solo desarrollan el hábito de trabajar todo el día, producirán el doble, se les pagará el doble, serán promovidos el doble de rápido y esto es cierto en todo el mundo, sin importar la situación. Por cierto, dije que este es un gran momento de oportunidad. ¿Saben que la mayoría de los negocios más exitosos comenzaron en el fondo de una recesión? La mayoría de las carreras más exitosas, incluida la mía, comenzaron en el fondo de una recesión. Lo que sucede en una recesión es que se ven obligados a pensar mucho mejor que antes, se ven obligados a tomar decisiones mucho mejores, se ven obligados a tomar acciones mucho mejores, se ven obligados a enfocarse más intensamente en las actividades que tienen las mayores consecuencias y, como resultado, los tiempos de gran dificultad también son tiempos de gran oportunidad para ustedes y para mí porque pueden crecer más rápido y volverse más fuertes hoy de lo que ha sido posible en toda su vida. Así que no se quejen de las dificultades de hoy porque, primero, no podemos hacer nada al respecto y, segundo, busquen en ellas las ventajas o beneficios que puedan tener para ustedes en el futuro. Ahora, aquí hay una segunda pregunta para ustedes y hago esta pregunta todo el tiempo porque cuando la escuché por primera vez, no sabía la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es su activo financiero más valioso? Ahora, cuando escuché eso por primera vez, pensé, bueno, es mi casa o mi auto o mi cuenta bancaria. No, su activo financiero más valioso es su capacidad para ganar dinero. Su capacidad para ganar dinero es como un pozo de petróleo que sigue brotando petróleo. Pueden perder todo en su mundo y volver a ganarlo todo. Entonces, su capacidad para ganar dinero es el activo financiero más poderoso y valioso que tienen y su capacidad para ganar dinero, por definición, es su capacidad para obtener resultados por los que la gente les pagará. Ahora, esto no significa que no sean personas valiosas. Cada ser humano tiene un valor increíble, pero la capacidad de algunas personas para ganar dinero es mucho mayor que la de otras, y su capacidad para ganar dinero es un activo, por lo que puede estar aumentando de valor o disminuyendo de valor. Ahora, aquí está lo que encontraron en los estudios, la regla 80-20. Encontraron que el 80% inferior de las personas, las que luchan por el dinero y se preocupan por el dinero toda su vida, estas personas, cuando toman su primer trabajo, trabajarán hasta cierto nivel y luego se estancarán y nunca mejorarán por el resto de sus vidas a menos que se vean obligados a hacerlo. Por lo tanto, 10 años después de comenzar a trabajar, la persona promedio hoy en día no es más productiva para obtener resultados de lo que era después de un año. Pero descubren que las personas en el 20% superior son muy diferentes. Las personas en el 80% inferior aumentan sus ingresos en un 2 o 3% por año a lo largo de los años. Las personas en el 20% superior aumentan sus ingresos en un promedio de aproximadamente el 11% por año.
Si sus ingresos aumentan en un 11% por año, duplicarán sus ingresos cada 6 o 7 años y luego lo duplicarán nuevamente y luego lo duplicarán nuevamente y pronto vivirán en una casa hermosa y conducirán un auto bonito y enviarán a sus hijos a escuelas privadas. Y tendrán una cuenta bancaria agradable y serán felices. Pero si no siguen aumentando sus ingresos, nada bueno sucederá. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La respuesta es que las personas en el 80% inferior no aprenden más después de dejar la escuela, pero las personas en el 20% superior siempre están aprendiendo cosas nuevas y, como resultado, están aumentando su capacidad para ganar dinero.